buenas noches. Buenas noches también a los señores ponentes. El motivo que nos reúne hoy es: ¿Dios existe o no existe? Este debate, esta confrontación, este problema, podemos decir que es casi tan antiguo como la filosofía, pero no más antiguo que esta. No existe pues un paradigma único del pensar de los pueblos, y a título pues de Benjamin Farrington y otros investigadores se podría decir también que el filosofar nace con el cuestionamiento de las explicaciones simples de la naturaleza. Este problema se rejuvenece cada cierto tiempo gracias a las nuevas indagaciones de la ciencia y los aportes de los hombres que la hacen. Es así que en los últimos tiempos este debate se ha estado centrando en el campo de la ontología. Para esta ocasión tenemos como ponentes al joven teísta Dante Urbina, quien a sus 22 años es economista y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, habiendo ocupado siempre el primer lugar de su promoción. Tiene formación autodidacta en filosofía y teología, habiendo escrito ya la obra inédita ¿Dios existe?, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Es autor de los blogs El Hereje Ortodoxo en español y The Catholic Philosopher y The Heretical Economist en inglés, todos ampliamente difundidos. Tiene publicaciones en revistas universitarias y videos sobre temas especializados en YouTube. Y por el lado ateo está Luis Arbaiza, quien es nacido en Lima en 1973, es biólogo titulado Convención y Genética por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente se encuentra cursando la maestría de Filosofía, Convención y Epistemología en la misma universidad. Ha escrito el libro Tecnetos, Los últimos días del universo, una novela de tipo ensayo. Es también conferencista en diversas universidades e instituciones. Dicta cátedra en la Facultad de Medicina de San Fernando, de la San Marcos, y gestiona el blog luisarbaizaescalante.blogspot.com, donde escribe sobre temas de ciencia y filosofía. A continuación voy a pasar a explicar cuáles son las reglas pues, del debate. Cada ponente tendrá una intervención inicial de 20 minutos, la cual estará seguida por una réplica con tiempo de 8 minutos por cada uno, así como una refutación. Luego de eso se pasará a las preguntas del público, que durará alrededor de 20 o 25 minutos. Dicho esto, doy el pase a aquel que fue el que salió ganador del sorteo que hicimos hace un momento, quien es Dante Urbina. Muy buenas noches. Me siento sumamente honrado y feliz de estar aquí debatiendo el tema más importante de todos los temas, la existencia de Dios. Por lo que a mí respecta, y como ya dijo nuestro moderador, yo voy a defender la posición teísta, es decir, la posición que afirma que Dios sí existe. Pues bien, antes de empezar con mi argumentación, quisiera hacer dos precisiones. La primera se refiere al tema del prejuicio. Al venir todos ustedes a este debate, en cierto modo toman el lugar de jueces. Ustedes van a escuchar el caso que va a presentar el señor Arbaiza y el caso que va a presentar mi persona, y a partir de ahí, bajo el parámetro de la racionalidad, buscarán juzgar cuál es la postura más coherente, más consistente, ¿no? La que más razonablemente se puede creer. En ese sentido, dada su labor como jueces, una cosa a la cual yo los llamaría es a reflexionar sobre el tema del prejuicio. Prejuicio etimológicamente quiere decir juicio previo. Muchos de nosotros tenemos prejuicios, ya hemos juzgado previamente a alguno de los dos bandos. Sin embargo, ¿podremos hacer realmente un juicio racional sobre el teísmo y el ateísmo si desde ya hemos prejuzgado a una de las posturas como necesariamente falsa o absurda? Entonces yo los quiero invitar a un reto, al reto intelectual de abrirse a la posibilidad de considerar desde la racionalidad tanto el teísmo como el ateísmo como posiciones que deben argumentarse.
En ese sentido, hay que anotar también que el prejuicio muchas veces lleva a la discriminación, y también en los planos intelectuales. El prejuicio lleva a la discriminación porque se piensa que el otro es malo o es menos o cosas de ese tipo. Y en especial hay prejuicios en el lado intelectual para con los teístas. Se piensa que los teístas necesariamente son ignorantes, dogmáticos y simplistas. Espero esta noche romper con ese prejuicio. La segunda precisión que quiero hacer es con respecto a la naturaleza y alcances de las demostraciones que de la existencia de Dios voy a presentar. En primer lugar, diré que se tratarán de argumentos razonables que pueden convencer razonablemente a las personas razonables. Si hay alguien que está irracionalmente obstinado en rechazar el teísmo, no puedo hacer nada. Yo puedo utilizar la racionalidad y nada más que eso. Depende de la voluntad de cada uno evaluar las posturas racionales. Citando a San Agustín en este sentido, yo diría, para quien quiera creer, tengo 1000 argumentos. Para quien no quiera creer, no tengo ninguno. Entonces, lo que se requiere es una cierta apertura intelectual y una apertura del conjunto de la persona ante estos temas. Pues bien, también en ese sentido quisiera notar que las demostraciones que de la existencia de Dios voy a presentar aquí son demostraciones ante todo filosóficas. La ciencia no puede probar ni refutar por sí misma la existencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no es un objeto o cosa particular al alcance de telescopios o microscopios. Por tanto, lo que hay que hacer es tomar el tema en general, a nivel filosófico. ¿Significa esto que no vamos a tocar argumentos científicos o que las demostraciones van a estar en contra de la ciencia? No. De hecho, en mi discurso de apertura, en este discurso voy a utilizar argumentos científicos y citar algunas evidencias. Sin embargo, el tema de la existencia de Dios no se reduce a ello. Porque si el tema de la existencia de Dios pudiera ser probado o refutado por la sola ciencia, en vez de que yo y el señor Arbaiz estemos aquí en una facultad de letras y ciencias humanas debatiendo el tema, deberíamos llevarlos al laboratorio de la facultad de física, de química o de biología, hacer un experimento frente a todos ustedes y resolver la cuestión. Sabemos que hay algo incoherente en esa metodología, ¿no?, para proceder. Ok. Entonces, voy a pasar a mis argumentos. De los muchos argumentos que existen para la existencia de Dios, yo en esta exposición me voy a centrar en 3. Y con estos 3 voy a sustentar mi postura. Bien, pasamos al primero. Mi primer argumento para demostrar la existencia de Dios es el argumento de la contingencia. Podemos definir a los seres como todo aquello que existe. Todo aquello que existe son los seres. Ahora bien, hay dos posibilidades. Que los seres existan en virtud de sí mismos, por su propia naturaleza, sin necesidad de algún otro ser para existir, o que dependan de otros para existir. No hay una tercera posibilidad. O bien existe por sí mismo, o bien dependiendo de otro. A los seres que dependen de otros seres para existir, les llamamos seres contingentes. En cambio, a aquellos seres que no requieren de otros para existir, sino que existen únicamente y primariamente por sí mismos, les llamamos seres subsistentes. Dadas esas definiciones, lo que tenemos que analizar es los hechos de nuestra experiencia. Así que comienzo con el argumento. Premisa 1. Es evidente que existen los seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Pensemos en el concepto y apliquémoslo a nuestra experiencia. Nosotros mismos somos seres contingentes. No podríamos existir si no hubiera agua, si no hubiera ciertas condiciones cosmológicas para que se dé nuestra existencia. No podríamos existir sin aire. No podríamos existir si nuestros padres no se hubieran conocido. Entonces, viéndonos, nos damos cuenta de que no existimos en virtud de nuestra propia naturaleza. Somos seres que requieren de otros seres para existir. 2. Pero si todos los seres fuesen contingentes, ninguno podría existir. Porque cada uno dependería de otro, que a su vez depende de otro, y así sucesivamente, sin hallar nunca una causa sobre la cual sustentar su existencia. Quisiera explicarles esto con un ejemplo que ponía el filósofo Gottfried Leibniz. Él decía, imagínate que te encuentras un libro, y que ese libro es la copia de otro libro. Digamos que en la página final del libro diga, soy copia de otro libro. Entonces, ese libro no tiene existencia por sí mismo, depende de la existencia de un libro precedente del cual es copia. Imagínate que tú encuentras ese segundo libro, y el segundo libro dice lo mismo, soy contingente, es decir,
Todo lo que está escrito aquí es copia de otro libro o proviene de otro libro. Entonces, para explicar la razón de ser de ese segundo libro, tendría que ir a un tercero. Sin embargo, ¿qué pasaría si todos los seres fueran contingentes? Que el tercero también estaría en esa situación y estaría referido a un cuarto libro, y este cuarto libro a un quinto libro y a un sexto libro, y así hasta el infinito. Si hubieran en realidad infinitos libros, cada uno refiriéndose al otro, al otro, al otro, para que recién pueda existir un libro escrito, tendría que pasar un proceso infinito de transferencia de la escritura, lo cual es absurdo. Un infinito terminado es un absurdo intrínseco, es un infinito finito. ¿Por qué digo esto? Piensen, imaginen que yo les hubiera dicho, antes de venir a esta conferencia, he cruzado una carrera de obstáculos con infinitos obstáculos. La proposición sería falsa. Si tuviera infinitos obstáculos no estaría aquí, no hubiera terminado la carrera. Ahora, incluso si aceptas la posibilidad de cadena infinita, eso no llega a explicar la escritura de los libros. ¿Por qué razón? Porque los libros no se escriben a sí mismos. En última instancia vas a tener que llegar ¿a qué? A un autor. Un autor que no dependa de un libro previo, sino que es el principio a partir del cual se escribieron los libros. O se escribió el primer libro, en virtud del cual se sacaron las otras copias. En ese sentido, nos vamos a la premisa 3, la cual postula, por tanto, es forzoso que exista un ser subsistente. O sea, si los seres contingentes dependen de otros para existir, y es lo que percibimos en nuestra experiencia, para que existan requieren de un fundamento primario del ser, lo que he llamado el ser subsistente. Este ser subsistente se corresponde con Dios. Evidentemente, un ser que exista por sí mismo, que sea el principio de la existencia de todos los demás seres, que no requiera de ningún otro para existir y que tenga en sí la plenitud del ser, es lo que en el teísmo clásico siempre se ha definido como Dios. Por lo tanto, Dios existe. En ese sentido, dado que he presentado este primer argumento, quiero lanzar un reto al señor Arbaiza. El reto es el siguiente. Yo he dicho en esta demostración que Dios es el ser subsistente, aquel que existe por sí mismo sin necesidad de otro y que fundamenta el conjunto de los seres. Ahora bien, reto al señor Arbaiza a que me diga con qué rellena él la categoría de ser subsistente. ¿Qué es para el señor Arbaiza el ser subsistente, el fundamento del ser? Una vez dado este reto, paso a mi segundo argumento. Mi segundo argumento se llama el argumento cosmológico. Bien, primera premisa. Todo lo que comienza a existir tiene causa. La prueba de esta premisa viene desde el análisis filosófico del principio que de la nada, nada sale. Si tú ves que algún ente particular o un ser comienza a existir, si de la nada nada sale, este ser tuvo que ser producto de una causa antecedente. De alguna forma tendría que ser esta causa, pero tiene que ser producto de una causa. Porque si no, si comienza a existir y no es producto de ninguna causa antecedente, habría que afirmar que salió de la nada y por nada, lo cual es tremendamente absurdo e implausible. Entonces, eso nos lleva a la premisa 2. La premisa 2 del argumento cosmológico es: el universo comenzó a existir. Voy a dar una evidencia científica y una evidencia filosófica sobre esta premisa. Comencemos con la filosófica. Si el universo ha existido siempre, dado que la dimensión temporal es una dimensión del universo, tendremos que hablar de un tiempo infinito. O si quieren olvidarse de los problemas del tiempo, pueden hablar de un conjunto infinito de eventos, porque el universo había existido siempre. Ahora bien, estamos en el presente. Si estamos en el presente es porque el conjunto de eventos pasados ya no son. Pero si el conjunto de eventos pasados fuera infinito, para estar en el presente tendría que haber pasado un infinito finito. Sería una autocontradicción. Entonces, el hecho de que estemos en un punto específico que es el presente de un conjunto de eventos implica que el tiempo tuvo un comienzo absoluto. Pero también hay evidencia científica del inicio del universo. La evidencia científica puede hallarse de varias formas. Una de ellas es el análisis de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica plantea que el universo tiende hacia el desorden y que tiende hacia un estado de máximo desorden o máxima entropía que se conoce como equilibrio térmico o equilibrio termodinámico. Ahora bien, si el universo ha existido siempre, si el universo es eterno, ya habríamos llegado al equilibrio termodinámico. Ya habría pasado todo el tiempo necesario para que se llegue al equilibrio termodinámico.
Pero ahorita estamos sentados en esta conferencia, somos formas de materia unificada, hay energía que está fluyendo, que todavía se va a transformar. Es evidente entonces que no hemos llegado a tal cosa como la muerte térmica o el equilibrio térmico. Conclusión, como decía el astrofísico Paul Davies, el universo no puede ser eterno, tuvo un principio. Entonces, en mi primera premisa dije, todo lo que comienza a existir tiene causa. Y mi segunda premisa planteó, el universo comenzó a existir. De lo cual se deduce, lógicamente, 3. Que el universo tiene una causa. Ahora debemos analizar cuál sería la causa del universo. Aquí podemos apelar al análisis filosófico de un teorema científico. El teorema de singularidad espacio-temporal Hawking-Perons. El teorema de singularidad espacio-temporal nos dice que el conjunto de la materia y la energía vinieron a la existencia junto con el tiempo y el espacio mismos. Entonces, luego de la singularidad del Big Bang está todo el conjunto de tiempo y espacio. Ahora, si el conjunto del tiempo y el espacio tuvieron una causa, si la totalidad del tiempo y el espacio tuvieron una causa, esta causa debería ser atemporal y aespacial. Entonces, debemos tener un ente precedente a nivel ontológico que sea la causa del universo, un ente que pueda ser atemporal y aespacial, y con capacidad creadora, no puede ser una mera abstracción. Y yo creo que el análisis filosófico de esto nos lleva a la conclusión de que esta causa se corresponde razonablemente con Dios. Luego, Dios existe. Aquí quiero lanzar mi segundo reto al señor Arbaiza. Señor Arbaiza, lo reto a que me explique cómo un universo que es temporalmente acotado, no puede ser infinito en el futuro, puede seguir, no hay problema, pero que es temporalmente acotado en el pasado al menos, pudo generarse a sí mismo sin necesidad de un creador. Y ahora vamos a mi tercer y último argumento. A este argumento yo lo llamo el argumento antropológico, que se basa en el análisis de lo que es el hombre. Primera premisa, en el hombre existe la conciencia. Esto puede probarse a partir del análisis de 5 operaciones singulares que puede realizar el hombre o 5 características singulares. 1. Trascendencia a la naturaleza. Somos seres que salimos de lo biológico, pero tenemos capacidad de hacer cosas transbiológicas. No nos adaptamos meramente a los ecosistemas. Nuestra cultura o nuestras construcciones culturales pueden romper con la dinámica misma de los ecosistemas. Piense, por ejemplo, en este auditorio, en esta facultad. Es algo transbiológico. No es una adecuación como cuando las aves hacen nidos. Es una adecuación que, en cierto modo, tiene una ruptura con la dinámica misma de lo biológico. Entonces, en el hombre hay la trascendencia de la naturaleza. O piensen en el arte, la poesía, el dibujo, la pintura. Todo este conjunto de cosas no son funcionales directamente ni para la reproducción ni para la conservación. Y eso es una trascendencia de la naturaleza. El arte nos vuelve seres transbiológicos. El segundo fenómeno, o la segunda cualidad, es el tema del pensamiento abstracto. Es cierto que los animales pueden desarrollar a nivel sensitivo de lo corporal una inteligencia muy tremenda, ¿no? O sea, pueden desarrollar operaciones impresionantes, vemos a veces monos o nuestras mascotas que hacen cosas increíbles a veces. Sin embargo, la particularidad del hombre es que su inteligencia, por más mínima que sea, no se queda en el puro nivel sensitivo o material. Nosotros somos capaces de establecer en nuestra mente correlaciones inmateriales entre entes inmateriales. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate cuando tú piensas en las integrales o en las derivadas, cuando vemos cosas de matemáticas en la universidad. ¿Hay un correlato material directo en esa abstracción algebraica? No. A partir de ahí hacemos deducciones y conexiones en nuestra mente. Pero no hay ningún correlato material, es pensamiento abstracto. La tercera característica es la del libre albedrío. Tenemos la capacidad de autodeterminar nuestros actos. Yo puedo poner este papel aquí y luego puedo ponerlo acá. Tengo una experiencia muy primaria de libre albedrío. Y esa sería la tercera característica. La cuarta característica está relacionada con la capacidad de autoconciencia. El hombre no solo siente, sabe que siente, no solo existe, sabe que existe. Podemos entender nuestras experiencias no como meros reflejos de lo que pasa en nuestro mundo externo, sino como en primera persona, como siendo un yo.
Piensa, por ejemplo, en que desde que eres niño hasta ahora sientes que eres la misma persona. El quinto fenómeno es el de los juicios morales. Podemos hacer distinciones entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, premisa 2. Esto puede explicarse por generación espontánea, emergentismo material o creación divina especial, o sea, un espíritu. No creo que se explique por generación espontánea. De la nada, nada sale. Entonces paso al emergentismo material. Tampoco creo que sea posible explicar la conciencia por el mero emergentismo material. La trascendencia de la naturaleza sería problemática explicarla desde ahí, porque un ser puramente biológico de repente haría algo transbiológico. Luego, la segunda característica que mencioné, el pensamiento abstracto. Como un ser puramente inmaterial puede establecer correlaciones inmateriales entre entes inmateriales, como ideas como Dios, ecuación, número, etc. Con respecto al tema de la libertad, también es problemático explicarlo desde un esquema materialista. Es decir, si en la materia y en la naturaleza las cosas están regidas por leyes, en cambio la libertad implica capacidad de autodeterminación, que no seas determinado externamente por causas distintas a ti. En ese sentido, como en la materia y en la naturaleza hay leyes, me parece que no es un buen modelo explicativo para el problema de la libertad. En cuanto a los juicios morales, diría que la naturaleza es amoral simplemente. Cuando un tigre mata a una cebra, simplemente la mata, pero no la asesina. No hay una categorización moral de las acciones de los seres de la naturaleza. En cambio, nosotros sí podemos hacer esas distinciones, independientemente si son correctas o arbitrarias. Y con el tema de la autoconciencia también está lo problemático. Las células de nuestro cuerpo se regeneran en su totalidad aproximadamente cada 7 años. Si la continuidad de nuestra experiencia como un yo estuviera sustentada en lo material, tendríamos que cambiar de yo cada 7 años. Entonces me parece que esa continuidad tiene que estar sustentada en algo espiritual. Por lo tanto, me parece que la mejor explicación del fenómeno de la autoconciencia, trascendencia de la naturaleza, libre albedrío, pensamiento abstracto y juicio moral es la existencia de un sustrato ontológico en el ser humano que sea inmaterial y que es el que conocemos con el nombre espíritu. Pero como hemos dicho que de la nada nada sale, esto tiene que surgir de algo, y hemos descartado el emergentismo material como explicación. Por lo tanto, hay que apelar a un ser conmensurable con el espíritu, un ser espiritual con capacidad creadora que por un acto de creación especial genere nuestra conciencia. Y ese es el modelo que propone el teísmo y el mejor modelo explicativo dados estos fenómenos. Y ahí viene mi tercer reto. Señor Arbaiza, lo reto a que me dé una explicación consistente y coherente del fenómeno de la conciencia fuera del teísmo. Así pues, tenemos 3 poderosos argumentos para la existencia de Dios. El argumento cosmológico, basado en el inicio del universo. El argumento de la contingencia, basado en el análisis de los seres contingentes. El argumento antropológico, basado en el análisis de la singularidad de lo que es el ser humano. Así pues, todos estos argumentos nos llevan de modo consistente y coherente a la idea de Dios. Por tanto, creo que tenemos en nuestras manos un poderoso caso acumulativo para el teísmo. Y es por eso que yo creo que se constituye como la postura más racional. Gracias. Ahora le damos la bienvenida al señor Luis Arbaiza, quien va a exponer durante 20 minutos su posición. Él representa al ateísmo. Sí, buenas noches. Primero quiero felicitar al señor por haber reinterpretado los argumentos de Tomás de Aquino. Encuentro que los términos que utilizados son muy distintos a los que utiliza Tomás de Aquino hace más de 1000 años. Pero bueno, me parece interesante que reformulen nuevos conceptos. Pero ya le voy diciendo que estoy en desacuerdo con todo lo que he dicho. ¿Sí? Quisiera pedir también un ejercicio, digamos, de nobleza humana, y esto está muy bajo y esto muy alto, que nos puede dar una copia al grupo ateo cruda de la información, no editada. ¿Podría ser? Sería un gesto muy cristiano. No hay problema. Ya, correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, bueno, se han formulado los prejuicios contra los creyentes. Bueno, también hay prejuicios contra los ateos, ¿no? Bueno, sí hay una contradicción entre la ciencia y las ideas metafísicas sobre Dios.
Básicamente estamos hablando acá de este Dios cristiano. Dos contradicciones grandes. La teoría de evolución está enfrentada a las creencias religiosas. Para empezar, el mecanismo de selección natural del que ha hablado Darwin menciona pues que hay básicamente dos eventos: la producción de diversidad genética a través de las mutaciones al azar, y selección de estas variedades por la selección natural, por la lógica de la selectiva. La intervención de una mano divina en la evolución niega la evolución. O sea, la evolución está diciendo: no hay acá ninguna intervención metafísica de la creación de los seres vivos. Así que sí hay una contradicción, lamento decirlo, entre la teoría de evolución y las creencias cristianas, por lo menos cristianas, ¿no? Pero creo que básicamente vamos a hablar del Dios cristiano, no tanto de miles y miles de historias. Por favor, le pediría no hacer referencia a una creencia determinada, sino simplemente al principio de un ser pues omnipotente e increado. Ok. Ya, bien. Entonces, este es uno. Dos, otra cosa que niega bueno, ahora voy a pasar a las razones físicas que niegan estos argumentos cristianos, que básicamente son los Tomás de Aquino, más o menos traducidos por el ponente. Este asunto de la contingencia, en realidad yo creo que se está refiriendo a las causas primeras. Creo que eso es lo que habla Tomás de Aquino. Pero el argumento es sencillo, simplemente es así. Todos hemos aprendido que las causas son primero, las consecuencias son después. La teoría del Big Bang y la teoría del origen del universo habla de que en el mismo origen del universo aparece el tiempo. Entonces no hay un antes ni hay después. Si hubiese una causa del universo material o inmaterial o lo que sea, tendría que haber aunque sea un segundo antes del universo. Y eso es imposible porque con el universo comienza el tiempo. Así que si alguien dice, dado que el universo comenzó efectivamente hace 18,3 billones de años, si alguien dice, antes de eso, un tiempo antes, alguien lo causó, un ente lo causó, no está entendiendo lo que es el origen del universo, que significa que ahí comenzó el tiempo, y ahí comienza la causalidad también. Por otro lado, la causalidad se utiliza para los entes físicos, y me parece muy bien que se utiliza para los entes metafísicos, o sea, que se diga, me parece un abuso decir, en los entes físicos hay causas, pero no es totalmente cierto, ¿eh? Ahora eso lo voy a explicar. Entonces, en la relación entre lo metafísico y lo físico, entre el mundo y Dios, también hay causalidad. Pero solamente para la causalidad conveniente, ¿no? Por ejemplo, yo digo, Dios, que es metafísico, causa algo físico. Aunque yo he averiguado sobre la causalidad en el mundo, solamente en el mundo físico. Ya, ok. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de a ver si se sigue pensando en la causalidad cuando hablamos, por ejemplo, de una característica que se supone que tiene Dios, que es la totipotencia. Totipotencia significa que Dios puede en cualquier momento levantar, por ejemplo, la silla en el aire o hacer cualquier cosa, intervenir en el mundo. Entonces, estamos diciendo que Dios es capaz de causar algo en el presente, por ejemplo. Y si eso es así, significa de que estamos fallando este famoso argumento de la causa primera. Supone que el argumento es que Dios es una causa primera, ¿no es cierto? O sea que de todas las cosas causadas, si retrocedemos en el tiempo, llegamos más atrás del tiempo, todavía antes que se cree el universo, y ahí está Dios causándolo todo. Ya, pero eso se contradice con la idea de la totipotencia. Pues totipotencia significa de que Dios no solo es la causa primera, también es la causa tercera, segunda, cuarta, y un montón, porque en cualquier momento puede intervenir, aunque no hay ninguna evidencia que después haya intervenido. Un argumento más contra esta idea es que ¿por qué llamar a la causa primera en caso de que hubiese una causa primera? Y parece que no se puede hablar metafísicamente de causas. Es ¿por qué llamarlo Dios? O sea, si yo digo, el universo ha sido autogenerado, en un primer momento se generó una causa primera, que esa causa primera tendría que ser el primer instante del universo. ¿Por qué esa masa material concentrada en un punto del tamaño de un átomo le voy a llamar Dios? Si no es benevolente, si no tiene personalidad, si no tiene totipotencia, no tiene omnisciencia.
Entonces me dejo entender. La causalidad solamente ocurre en el lapso del tiempo. Al comienzo del tiempo está ese motor, digamos, que causa todo. Ya, los científicos lo llaman el primer instante del universo. Ese universo no tiene características divinas ni sobrenaturales. ¿Por qué llamarlo Dios? Ahora, se aplica, entonces simplemente lo podríamos llamar el átomo primordial. Esa es la causa primera, la causa material. Ahora, alguien dice, la causalidad va más atrás. Yo digo imposible, porque más atrás no hay tiempo. Alguien me dice, hay una causa metafísica. Ok, entonces, si la lógica es que incluso las cosas metafísicas tienen que tener causa o intervienen en este modelo de causalidad, Dios como ente metafísico tendría que tener causa. No sé si me dejo entender. Y eso no se ha mostrado. Y no sé, otra vez volvemos a los infinitos. Ahora, pasando al segundo tema, se ha argumentado de que el universo es finito. Bueno, no es ninguna novedad, porque hace mucho tiempo los científicos saben que el universo es finito en el tiempo y también en el espacio. De hecho, hay un concepto que se llama universo de sucesos en relatividad, que significa que hay una serie de objetos en el universo que no tienen ninguna relación con nosotros, que no pueden tener relación con nosotros, porque están demasiado lejos de nosotros. Entonces, ahí hay objetos realmente contingentes. O sea, hay estrellas de planetas que están tan lejos del planeta Tierra que no nos pueden afectar de ninguna forma a nosotros. Pregunta. Esa es la definición de un objeto contingente, algo que está ahí sin ninguna causa. La pregunta es, ¿por qué se creó un universo desmesuradamente grande y una cantidad monstruosa de materia que no puede afectar para nada la vida humana, si el universo se ha creado para el hombre? Ahora, se han hecho otros problemas, se ha planteado también una lista de problemas filosóficos de difícil solución, como el problema de la conciencia, de la libertad, etcétera, etcétera. Ahora, se dice, utilizando la falacia, me parece que está prohibida la falacia, de la falsa dicotomía. Es algo así como que yo te digo, mira, tú has traído una camisa blanca. No, yo te digo, tú has traído una camisa verde. Tú dices, no, ya, entonces tiene que ser roja. Como si hubiese solo dos opciones. Entonces, si yo puedo ahorita agarrar un manual de biología y decir, mira, nadie sabe qué come el panda rosado que vive en Ucayali. Entonces, basado en ese misterio, yo puedo inventar una falsa alternativa y decir, entonces esto de acá es cierto. Entonces descubro verdades con la falacia de falsa dicotomía sin saber nada. Entonces, esto es lo que pasa cuando alguien me dice, a ver, yo te reto que me expliques la conciencia, si no, Dios existe. ¿Y dónde está la lógica en eso? No hay ninguna lógica. Entonces, si yo te digo, yo te pregunto a ti, dime cuánta plata tengo en el bolsillo, y si no es cierto, Dios no existe. No, pues hay cosas que no podemos averiguar. Sin embargo, sí hay posiciones racionales para explicar estas cosas. Se dijo que el hombre es el único ser que tiene libre albedrío. Un ejemplo era que uno puede poner unas hojas acá o otras allá, pero yo creo que un mono fácilmente lo puede hacer, ¿eh? ¿Qué entendemos por libre albedrío? Tenemos por libre albedrío la capacidad de hacer cosas no programadas, hacer cosas que no podemos, que un observador exterior no puede adivinar. La conducta de un pez o de un mamífero son tan complejas que nosotros no podemos adivinar lo que va a hacer. Entonces fácilmente se puede entender eso como libre albedrío. Básicamente la libertad es cuando nosotros nos conducimos al azar. Hay dos formas de conducirnos, determinados por alguna necesidad. Por ejemplo, yo tengo hambre, me voy a comer. Hay necesidad que me indica una conducta. Pero yo también podría, dado que hay dos restaurantes igualmente cerca, ir a cualquiera de ellos, al azar. Esa conducta al azar es lo que nosotros llamamos albedrío o libertad. La libertad es la capacidad de hacer cosas no programadas. Incluso tengo la capacidad de sobreponerme a mi hambre y no comer, teniendo hambre. Nada de eso es misterioso, ni es metafísico, simplemente físico. Los sistemas cerebrales complejos son capaces de interactuar de forma compleja y tener resultados no inesperados. Bueno, fácil es teoría del caos.
Todo sistema complejo, con más de 3 variables, ya no se puede determinar. Se dice que la moral también es una indicación de una huella divina en el ser humano. Eso es falso, porque la mayoría de conductas morales parecieran haberse originado en la naturaleza. Un ejemplo de eso es el horror al incesto. No solamente el ser humano y todas las culturas humanas tienen aversión al incesto y medidas para evitarlo. Todas las especies animales, por razones genéticas, tienen esa aversión al incesto. Entonces, al parecer, tanto la aversión al incesto como otras conductas morales, en realidad tienen una lógica natural que se puede explicar y que puede haber sido originado perfectamente en la teoría de la evolución. Ahora, no hay pues entonces ello ningún asunto metafísico. Por último, me da mucho gusto poder hablar sobre una teoría de la conciencia o de la entidad. Me parece que ha leído mi blog, te lo agradezco, porque es un problema filosófico que a mí me atormenta, el problema de la conciencia. Bueno, hay una posibilidad física de explicar la conciencia. Nuestra mente cambia permanentemente. En el transcurso de esta disertación, mi mente ha ido por aquí y por allá, he estado cambiando de forma. Sin embargo, yo soy la misma persona. ¿Cómo explicar eso si no hay Dios? Bueno, para empezar, si no lo explico, de ahí no se colude que haya Dios. Si no lo sé, no se colude que haya Dios. Ya, para empezar. Pero sí puede haber una explicación material para eso. La explicación sería la siguiente. Ustedes saben que la sombra de un objeto, por ejemplo este micrófono, es cambiante y diversa. Sin embargo, el objeto es igual a sí mismo siempre. ¿No es cierto? Entonces, es muy probable que nosotros, bueno, eso lo habla la teoría de física, teoría de supercuerdas, estamos viviendo en un universo en realidad de 19 dimensiones o 11 dimensiones. Significa que hay objetos mucho más complejos que nosotros y que nosotros percibimos, pero somos objetos de más de 4 dimensiones, pero percibimos 4 dimensiones, o sea, solamente percibimos las huellas de 4 dimensiones en realidad de objetos mucho más complejos. Entonces eso puede explicar por qué nuestra conciencia es cambiante, sin embargo es la misma, porque en realidad es la huella de un objeto que sí es igual a sí mismo, pero de una dimensión superior. Pueden ser más de 5 dimensiones. Eso no riñe con la racionalidad de la ciencia, la explicación material. Y sin embargo son hipótesis, y aunque esa hipótesis no sea validada, no se colude de ahí. Mira, hay un hueco acá, Dios. No encuentro mis zapatos, se me perdieron las llaves, ya, Dios. No se podemos apoyar la afirmación de la existencia de Dios en la ignorancia, sino que cada vez que algo no sepamos, inmediatamente nos vamos a rezar. La afirmación de que Dios existe debe estar basada en una serie de evidencias que lo comprueben. Y espero no haberme olvidado de alguna de las cosas. Si me he olvidado, hazme acordar, por favor. No ha respondido coherentemente a mi segundo reto. Lo que ha hecho es reformular el argumento. Sí, sobre el ser subsistente. ¿Con qué rellena usted la no, pero lo que pasa es que este asunto tuyo de ser consistente es un capricho tuyo. Es como si tú me dijeras, mira, háblame del hombre con 4 caras y explícame cómo surge el hombre de 4 caras del mundo natural. Si no, Dios existe. Pero yo te digo, tú tienes que probar que existe un ser autoconsistente. Si no lo pruebas, a mí no me vengas a pedir explicaciones de una cosa absurda. Esa es una falacia también. O sea, que yo te digo, mira, explícame la cuadratura del círculo. Si no, Dios existe. Ya, eso es. Aunque me faltan unos minutos, creo que seguimos. Sería todo. Muy bien, hemos terminado la exposición inicial por parte de cada ponente, que ha constado de 20 minutos cada una. Vamos a pasar ahora a la parte de refutación. Bueno, hay mucha gente queriendo entrar, pero ya es peligrosísimo dejar que hagan eso. Puede haber aquí algún accidente y bueno, no deseamos que pase eso, ¿verdad?
Vamos a pasar a la ronda de refutación, decía, que va a constar de 12 minutos para cada ponente. Luego habrá una réplica de 8 minutos para después dar paso a un discurso de cierre de 5 minutos. Se le recuerda al público el mantener las formas. Por favor, no hacer uso de barras, gritar o burlarse, pues. Luego de eso, del discurso final, se va a abrir una ronda de preguntas de 25 minutos, donde ustedes podrán formularlas a mano alzada. Muy bien, gracias. Damos paso al ponente Dan Urbina. El señor Arbaiza habla de falacias. Él ha cometido una falacia blanco móvil. La falacia blanco móvil consiste en atribuirle una postura simplista, fácil o ridícula a tu rival y luego golpear esa postura. El señor Arbaiza no ha golpeado mis argumentos. El señor Arbaiza ha golpeado el muñeco de paja que ha construido para destrozarlo y para hacer parecer que tiene mucha suficiencia con respecto al teísmo. Veamos algunas de las cosas que ha dicho. El señor Arbaiza comienza diciendo que hay una intrínseca contradicción entre Dios y la teoría de la evolución. Eso es falso. En primer lugar, la teoría de la evolución es perfectamente consistente con el argumento de la contingencia de los seres. Es decir, la evolución implica que unos seres proceden de otros, que el conjunto de seres evolucionados son contingentes. Por otra parte, San Agustín, en el siglo IV, es decir, 1500 años antes de que Darwin haga su teoría de la evolución, decía que era perfectamente posible que Dios haya creado un universo con cualidades que se vayan desplegando a lo largo de su historia espaciotemporal. En ese sentido, esa era una hipótesis ya planteada por San Agustín, que no tenía que dejar de creer en Dios para pensar eso. Bien, el señor Arbaiza también comete una falacia de petición de principio. El señor Arbaiza ha dicho que es imposible que hayan causas inmateriales, que puedan haber seres inmateriales que actúen. La falacia de petición de principio consiste en presuponer a priori, antes de cualquier argumentación, que la posición del otro ya es automáticamente errada, sin demostrarlo. Cuando el señor Arbaiza dice que es intrínsecamente imposible que un ser inmaterial pueda actuar, está eliminando desde ya la cuestión de Dios. No está argumentando, simplemente lo está poniendo sobre la mesa y listo. Y lo mismo cuando categoriza a Dios como un círculo cuadrado. Hay que demostrar una contradicción intrínseca en el concepto de Dios tal como yo lo he sostenido. El señor Arbaiza hasta ahora no ha hecho eso. Entonces, plantear que la causalidad es solo para eventos físicos es reducir la cuestión a lo puramente físico. Entonces, el señor Arbaiza, todo lo que existe es físico, Dios no es físico, por lo tanto Dios no existe. Me parece una petición de principio. Ahora, el señor Arbaiza dice, me parece absurdo que un ser inmaterial pueda actuar. Bueno, tal vez sea problemático, sin embargo, es más absurdo que de la nada y por nada salga algo. El señor Arbaiza dice, el concepto de causalidad que yo conozco lo tomo del mundo físico. Bueno, esta es una falacia non sequitur, señor Arbaiza. Del hecho de que el concepto de causalidad lo tomemos a partir del mundo físico, no se sigue que necesariamente se aplique únicamente al mundo físico. Esa fue la falacia que cometió Kant revisando las vidas de Tomás de Aquino. Luego dice que Dios tiene totipotencia, o sea, Dios tiene que actuar en cada evento del universo. No necesariamente. Es decir, por ejemplo, piensa en un futbolista. Cuando un futbolista quiere meter un gol al ángulo, basta que patee con mucha precisión el balón. ¿Acaso tiene que estar tocando el balón a cada instante para que llegue al ángulo? Sin embargo, si tú ves un gol tan preciso, es razonable presuponer que hay alguien que lo pateó y con precisión y con intención. ¿Por qué Dios es la causa primera? Mi argumento no dice que todo tiene causa, señor Arbaiza. Nuevamente falacia blanco móvil. Diríjase a mis argumentos y no a los argumentos que se están inventando. Mi argumento dice, primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene causa. El universo comenzó a existir, requiere de una causa. Dios es eterno por definición. Si existe es un ser atemporal, trascendente al tiempo, eterno. No ha comenzado a existir y no hay por qué aplicarle la noción de causalidad. Luego el señor Arbaiza dice, ¿por qué llamarle a Dios a la primera masa del Big Bang, del universo, etcétera? Yo he dicho que Dios es eso, he dicho que Dios es un ente físico. Nuevamente una falacia blanco móvil. Diríjase a mis argumentos, señor Arbaiza. Por eso que parece consistente la refutación, porque no se está enfrentando a mí, sino al hombre de paja que está creando para destrozarlo. Luego, el universo no tiene características divinas, dice, no es omnisciente, no genera conciencia. Evidentemente, justamente porque el universo no tiene características divinas, no es subsistente, no explica plenamente su propio ser. Lo más coherente, dado que el universo es contingente, es plantear que su fundamento está más allá de sí mismo.
¿Qué causó a Dios? Entonces él dice que a Dios lo causó otro Dios y así volveríamos a los infinitos. No, señor Arbaiza, Dios es razón suficiente de sí mismo. Si Él existe, la definición metafísica de Dios es el ser subsistente, un ser que no depende de otro para existir. No tiene por qué decir que este Dios le causó otro Dios, etc. Además, si tenemos un universo que se inició y requerimos de una causa de este universo que tenga que ser atemporal, hay que aplicar el principio de navaja de Ockham, que conocen los filósofos. ¿Por qué seguir y otro Dios, y otro Dios, y otro Dios? Absurdo. Luego, ¿por qué se creó un universo tan desmesuradamente grande que no afecta a los seres humanos? Eso es falso, señor Arbaiza. El señor Arbaiza está centrado en los argumentos del diseño en la biología. Sin embargo, también hay argumentos generales del diseño en la totalidad del universo, en cosmología. Se refiere al problema del ajuste fino. Es decir, piensen en el punto inicial del Big Bang. Hubieron ciertas condiciones. La cantidad de la constante cosmológica, el exceso de efecto de materia con respecto a antimateria, protones, neutrones, la cantidad inicial de ciertos elementos químicos. Ahora, curiosamente, esa cantidad es justo la necesaria para que exista vida consciente. Y eso a mí me impresiona realmente. Tal vez la señora Arbaiza puede pensar, bueno, es como el óxido que surge de un metal, el ser humano simplemente surgió. A mí sí me sorprende que en medio de un universo surja un ser que pueda decir, mira, hay universo. Un observador consciente. Ahora, uno dirá, bueno, pero es que el universo necesariamente iba a generar vida. No, señores, básense en la evidencia científica. Los científicos trabajan constantemente con universos posibles que son consistentes con nuestras mismas leyes físicas, pero que no albergan vida, incluso considerando las hipótesis de vida de silicio. De hecho, el astrofísico Roger Perons ha calculado que la probabilidad de que pudo existan seres conscientes en un universo, dado todo el conjunto de posibilidades, se iguala a 10 elevado 1 contra 10 elevado a la 10 elevado a la 123. 10 a la 123, un 1 seguido de 123 ceros. 10 elevado a ese número es el número inconmensurable contra el cual se va a enfrentar el primer 1. Por lo tanto, es sumamente improbable que eso se dé por azar. Y eso depende de todo el conjunto de materia y energía que existe en el universo. Problema de la conciencia. El señor Arbaiza ha dicho que yo he caído en una falacia de falsa dicotomía. Él dice, o tu camisa o bien es roja o bien es verde. No, señor Arbaiza, tiene que hacer un análisis tal vez un poco más técnico del argumento. Es decir, tenemos el fenómeno de la conciencia. Descartamos que había tres posibilidades, que surja de la nada, que surja por causa de lo material o por algo inmaterial. Ahora bien, descartamos como absurdo lo de que surgió espontáneamente. Entonces, si tiene una causa precedente, hay dos posibilidades, que esta causa sea material o que sea inmaterial. No le veo una tercera posibilidad. Y bueno, yo creo que la explicación más plausible aquí, dado el fenómeno del libre albedrío y la conciencia moral, es la existencia de un espíritu con capacidad de estas operaciones, con una capacidad de trascendencia. El señor Arbaiza puede apelar a cosas como la quinta dimensión y todo ese conjunto de cuestiones, pero son meramente hipótesis especulativas. Son hipótesis ad hoc instrumentadas por el señor Arbaiza con el fin de eliminar la posibilidad de una explicación espiritual de la conciencia. Nuevamente una petición de principio. Asume desde ya que es imposible, que es como un círculo cuadrado, que es absurdo, y procede desde ahí. El señor Arbaiza ha ridiculizado mi argumento diciendo, si no me explicas la conciencia, por tanto Dios, si no encuentro mis zapatos, por tanto Dios. No, señor Arbaiza, el argumento ha tenido pasos deductivos. He dicho, existe tal fenómeno, se demuestra por tal cosa, tiene estos tres modelos explicativos, expliqué por qué son las posibilidades coherentes y analicé la imposibilidad de que puedan ser los dos primeros. Y el tercer modelo explicativo es plausible con los 5 fenómenos: trascendencia de la naturaleza, pensamiento abstracto, autoconciencia, libre albedrío y juicio moral. Con respecto al juicio moral, el señor Arbaiza dice, bueno, pero los mismos animales huyen del incesto. Correcto, y cuando el perro se orina en la sala de la casa, le das con el periódico en el hocico y ya no lo hace. Sin embargo, esto no es el nivel de juicio moral, simplemente son reflejos condicionados, o cosas que se aprenden por adecuación al ambiente. En cambio, ¿alguna vez alguien ha visto un perro pensando, teniendo autoconciencia, generando sistemas morales sobre cómo evaluar por qué no orinarse en la alfombra de la sala? Esa es la distinción y la singularidad del hombre, y a mí sí me parece especial. Luego, el señor Arbaiza dice que todo esto es causado por el cerebro, ¿no? Déjenme leerles una cita del mismo señor Arbaiza en su blog. Dice, la bioquímica no puede explicar la conciencia. Cito, según este patrón de evolución, el cerebro es un objeto hecho de células con circuitos eléctricos y mecanismos de reacción.
Esto podría ser perfectamente sin un yo interior. Es decir, bastaría la existencia de la conciencia inerte, pero no ocurre así. Es decir, el cerebro debería ser una máquina química que reaccione muy eficientemente al mundo, pero no tendría por qué haber un alguien. La conciencia vivida sobra, es gratuita, una mácula en la perfecta explicación materialista del mundo. Entonces, el señor Arbaiza dice que todo se explica por el cerebro, pero en su blog reconoce que esa explicación no es suficiente. Entonces tenemos que analizar los modelos explicativos que tenemos disponibles para ver cuál es la inferencia más racional. Luego, el señor Arbaiza apela a la teoría de 11 dimensiones, ¿no? 11 dimensiones inobservables que tienen una pura estructura matemática. De hecho, me sorprendió ver en su blog, señor Arbaiza, que usted apelaba a la quinta dimensión para explicar la conciencia, algo que no tiene ninguna evidencia científica, y usted mismo reconoce, simplemente dice que la ciencia lo descubrirá en el futuro, y de hecho la teoría que usted cita, la teoría Kaluza-Klein para la quinta dimensión, está defenestrada por la ciencia. Cito a Hans Ohayon. La unificación de Kaluza-Klein es meramente un truco matemático, al poner las ecuaciones de Maxwell y Einstein en una sola matriz matemática de 5 dimensiones, pero no integraba estas ecuaciones de manera real y físicamente significativa. Argumenta con evidencia física y científica, señor Arbaiza, no con lo que la ciencia va a descubrir en el futuro simplemente porque las especulaciones matemáticas lo dicen. Finalmente, el señor Arbaiza ha seguido ridiculizando el argumento, ha dicho, muéstrame un hombre de 4 caras y ese conjunto de cosas. Es decir, es, claro, muy efectivo trabajar así, pero nuevamente es la falacia del hombre de paja. Entonces, no he visto ningún buen argumento por el lado del ateísmo para dudar coherentemente de la postura del teísmo. Obviamente, esto no significa que yo pruebe el teísmo al 100%. Siempre va a haber un grado de incerteza como en todo conocimiento humano. Sin embargo, como personas racionales, debemos preguntarnos cuál de las dos posturas es más razonable. No va a haber una al 100%, pero sí una que sea más coherente. Gracias. Sí, la contradicción entre la teoría de la evolución y la idea teísta de que Dios creó al hombre, por la siguiente razón. La idea del teísmo es que Dios creó al hombre. No es que el hombre se creó por las razones que da la evolución. La evolución dice que hay dos motores de la evolución. Por supuesto, motores ciegos, ¿no? Uno es que aparece al azar información genética, y dos, que esa información genética se encuentra en un contexto en que tiene que competir unas con otras, y eso lleva a un perfeccionamiento de esos entes genéticos. Entonces, la evolución dice que el origen del hombre no es Dios. El origen del hombre es la selección natural. Ahí hay una clara contradicción entre la evolución y las ideas metafísicas de Dios. Otra, es falso que se diga, quizás no me han escuchado correctamente, que yo diga los entes metafísicos no entran en el mundo de la causalidad. Lo que digo es lo siguiente: hay dos posibilidades. Que los entes metafísicos también jueguen con la causalidad. También, o sea, todo lo que yo he descubierto en el mundo material es causalidad para algunas cosas. No te olvides del principio de certidumbre, de la física cuántica, de los famosos misterios del gato de Schrödinger, que se explica de que para eventos complejos y para los eventos microscópicos del átomo no podemos hablar de una causalidad burda en que la causa es primero, el efecto después, y para A siempre va a haber B, siempre y B significa que siempre ha habido A antes. En la física cuántica incluso se rompen estos principios de causalidad, lo cual prueba que no todo el universo material es causal. 1. 2. El estado del universo, según los cálculos científicos, en el origen del universo, el tamaño del universo era tan pequeño que funcionaba la lógica de la física cuántica. Entonces, es perfecto. O sea, esto es una evidencia de que ese modelo causal universal no existe. No existe en el mundo material, no existe la universalidad de la causalidad. Ahora, tú lo llevas a la metafísica. O sea, tú dices, también en el mundo metafísico hay causalidad. O sea, este modelo lo puedo... Yo digo, ya, está bien, concedido. En el mundo metafísico también hay causalidad, y entonces Dios tiene que tener causa. Y si tú me dices no, porque Dios es la causa no causada, tú estás haciendo la falacia de petición de principio, al decir, mira, yo voy a dudar de todo menos de este concepto, de que Dios es la causa no causada, cuando es contradictorio. Y
Vuelvo a repetir, no podemos hablar de que hay una causa del universo porque pues, tendría que haber tiempo, en los términos en los que se ha hablado de causalidad acá, ¿no? Entonces, dado que antes del universo no había tiempo, es imposible hablar de una causa. Y si Dios, y mucho más allá, si Dios está más allá del tiempo, del espacio, es eterno, pero no está en ninguna parte, por lo menos no está acá, si Dios tiene todas esas características, ¿cómo yo puedo decir que él ha estado en ese... Si él está fuera del tiempo, ¿cómo va a ser causa? Si para la causa tiene que haber tiempo. Ya. Ahora, se dice que de la nada nada sale. Bueno, correcto, me parece. Entonces yo no estoy en desacuerdo con eso. La ciencia no está diciendo que el universo salió de la nada, en el sentido de que estaba, o sea, estaba en el tiempo, y luego pum, apareció, salió de una cortina. El universo no estaba. En ese sentido no se puede decir que el universo salió de la nada, porque salir implica un proceso que hay un transcurrir, y no puede haber antes, no puede haber transcurrir cuando no hay tiempo. El universo es la aparición misma del tiempo. Entonces, ese argumento es absurdo. Ahora, se supone que Dios es la causa primera, ya, y eso también yo he visto desinconsistencias de esa idea de que Dios es la causa primera. Si Dios es la causa primera, ¿por qué ocurre un milagro? Digamos, se multiplican los panes, o se multiplican los peces, o el agua se convierte en vino. Entonces estamos viendo que Dios está afectando al universo después. No es una causa primera, entonces. Por lo menos no es una causa completa. Ya, y por último, y esta es una cosa que pasa con todos los argumentos de Tomás de Aquino. Él dice, vean infinitos, al final, al comienzo está Dios. La perfección, infinitos, ya al comienzo está Dios. La pregunta es, ¿por qué llamar a ese primer objeto Dios? O sea, yo digo, dice ya, todos los objetos son causados por otros, todo tiene un pasado, todo tiene algo que está detrás de él. Según la ciencia, eso sería el átomo primordial que dio origen al universo. Pero ese átomo primordial no tenía conciencia en sí mismo, no tenía bondad, no tenía personalidad, no tenía totipotencia, no tenía omnisciencia, era un estado de la materia súper condensado. ¿Por qué llamar a eso, que lo único que calza en la ciencia como motor inicial sería el primer universo? Ese primer universo, pero ese primer universo es una cosa, sin ninguna características personales o divinas. Entonces, es una falacia decir que esa causa primera es Dios, porque no tiene ningún atributo de Dios. Bueno, efectivamente sí existe un cono de eventos que es el del que habló Albert Einstein, ¿no? Nosotros somos afectados por los objetos que están cercanos, pero una estrella, por ejemplo, Alfa Centauro, está a 3 años luz de nosotros. Para que nos afecte, su gravedad o lo que sea, tiene que pasar 3 años hasta nosotros. Pero hay estrellas y galaxias tan lejanas que no cabe todo el tiempo que ya ha ocurrido en el universo para que nos pueda afectar a nosotros. Eso significa lo siguiente, que solamente una pequeña parte del universo afecta al hombre. El resto, de ninguna forma, aunque explote, reviente, o lo que sea, no hay forma de que nos afecte. Está demasiado lejos. Entonces, ¿para qué un universo tan desmesurado que no es capaz de afectarnos? Ya, este es el argumento de la cosmología de otros universos posibles. Me pareció raro que no lo mencionaran porque es un clásico y que se usan argumentos tan antiguos. Y bueno, ya este es el de la cosmología. Básicamente dice lo siguiente: este universo está calibrado, primero en este planeta, ¿no? Este planeta está calibrado maravillosamente para que nosotros podamos vivir en él, pero ya sabemos que hay billones y billones de planetas y obviamente pues algunos tienen que funcionar. Y los seres que viven ahí piensan pues que su planeta es adecuado para su vida. Entonces se dice, las leyes de la física, las leyes fundamentales, las constantes fundamentales de la física, tienen una medida que permite nuestra vida.
Entonces, de eso se colude de que alguien las ha calibrado para que nosotros vivamos. Ese argumento es un argumento que malinterpreta la causalidad una vez más. Es lo siguiente, es algo así. Imagínate que nosotros salimos y encontramos que la ciudad está mojada porque ha llovido. Entonces yo puedo decir, la ciudad está mojada porque llovió. Pero este razonamiento piensa de otra forma, dice, llovió para que se moje Lima. ¿Por qué? Porque está mojada. No sé si se dan cuenta. Entonces, el universo tiene la forma que tiene actualmente, porque tiene unas constantes universales calibradas de cierta forma. Entonces la gente dice, y el universo entonces se ha desarrollado como se ha desarrollado por esas constantes cosmológicas. Entonces ellos dicen, así como cuando ven la ciudad mojada, alguien calibró para que sean las cosas como es ahora, porque sería imposible que fuera de otra forma. Pero, y ahí viene un segundo argumento contra este, se dice, es posible que esas constantes tuviesen otra cantidad, otra medida. Eso es posible. Materialmente, físicamente es posible. Sin embargo, no es así. Justos son como nos conviene a nosotros. Ergo, Dios existe, alguien lo diseñó, qué casualidad, qué asombroso. Pero en realidad, si nosotros, fíjense en esto, es un poco sutil para entender, pero vamos a ver. Si nosotros podemos concebir que son posibles en la realidad y no en nuestra mente, otras medidas de las constantes cosmológicas, y que es posible que los átomos sean de otra forma y todas las fuerzas sean de otra forma, entonces estamos diciendo que es posible que haya otros universos con otras reglas, ¿no es cierto? Se colude de ahí. Y si eso es cierto, entonces hay una gama enorme, un abanico de universos posibles. Y si hay un abanico de universos posibles, no tiene nada de raro que alguno de ellos pueda caber la vida humana, como esta. Es como si me dijeran, es posible el número 1, yo digamos, a mí me tocó el número 2. Él dice, hay del 1 al 100, pero yo digo, si tú puedes pensar que es posible que haya gente que tenga el número del 1 al 100, entonces no tiene nada raro que a mí me haya tocado ese número, no es ninguna coincidencia, porque todos los demás son posibles. Y si me dices, no, esto no es posible, tienes que probarlo, yo te digo, prueba que puede haber universos con otras constantes universales. Y si no lo haces, no me pidan a mí que pruebe el segundo. Por otro lado, es falso que la vida humana, o que la vida, solamente sea posible en estas circunstancias del universo. Una definición, y seguramente lo has leído en mi blog también, y lo has obviado, pero te agradezco que hayas leído lo demás, es que la vida en realidad, si nosotros analizamos la vida natural, solamente es una reacción en cadena, es multiplicación. Entonces, cada vez que un evento produce otro evento, hay vida. Todos los seres vivos cumplen esa regla y es su esencia. Ese evento no es imposible en otras circunstancias cósmicas, aunque no haya gravedad, no haya fuerza fuerte, no haya fuerza débil, haya otra clase de situaciones, haya otro estado del universo de la materia, ese evento puede ocurrir. Y eso es tan interesante o tan asombroso como la vida. Entonces podría surgir otro universo donde los seres sean extremadamente extraños, con otras dimensiones, con otra forma, con otras reglas, y ellos se preguntarán, mira qué loco, nos tocó un universo que nos permite a nosotros ser así con 7, 8 dimensiones y 4 ojos. Pero no es una coincidencia, sino justamente la diversidad de los universos. Por último, esto de que se ha creído refutar las teorías de supercuerdas de la multiplicidad de dimensiones de la realidad, es una falacia de autoridad, porque entonces tú me estás señalando un físico que no está de acuerdo, yo te puedo señalar 100 físicos que están de acuerdo, y también están en desacuerdo. La idea acá es argumentar, no con argumentos científicos, sino señalar, mira, fulano que sacó su título física dice que no. No, pues eso no tiene importancia. Y por último, si mi hipótesis sobre la conciencia estuviese equivocada, de ahí no se colude Dios, pues es la parte de dicotomía. Si yo no tengo explicación para un fenómeno natural, eso no significa inmediatamente que la explicación es metafísica, simplemente significa que todavía no he encontrado la explicación natural. De hecho, la ciencia y los científicos se dedican a investigar todo aquello que no se sabe. Los científicos no se ponen a estudiar lo que ya se sabe, sino justamente lo que no se sabe. Si no hubiesen huecos en el conocimiento natural, no habría científicos, solamente habría gente que repase las cosas que ya se saben. Entonces, un segundito, aún refutando mi explicación de la conciencia, de la libertad o lo que sea, de ahí no se colude Dios, porque no es la otra alternativa.
sino simplemente que no hay una explicación natural ahora para esa hora. Vamos a dar paso a la réplica, que va a ser de 8 minutos. Comienza Dante Urbina. A ver, el señor Arbaiza dice que la teoría de la evolución no es consistente con la creación divina. A ver, veamos. El teísmo, no tal como lo estoy formulando en mi argumento antropológico, no dice que Dios creó directamente la materialidad humana. Como cité a San Agustín, es perfectamente razonable pensar que Dios haya creado el universo con ciertas potencias generadoras que a su vez creen en la materialidad del ser humano. Lo que estoy diciendo es que la acción específica se da en el espíritu. Entonces yo puedo aceptar la teoría de la evolución sin problema para el teísmo. Falacia y falsa dicotomía, señor Arbaiza. Luego cita el principio de incertidumbre de Heisenberg para decir, no, en el mundo cuántico no hay causalidad. Eso es falso. Una cosa es que nuestro conocimiento sobre el mundo cuántico sea limitado y otra cosa sería que no haya leyes. De hecho, le voy a citar al mismo Werner Heisenberg que formuló el principio. Él dice, las leyes naturales formuladas matemáticamente en la teoría cuántica ya no tratan de las partículas elementales mismas, sino de nuestro conocimiento de ellas. Entonces, si decimos que es puro indeterminismo el mundo cuántico pequeño, pero vemos determinismos y leyes en el mundo grande, lo más razonable es postular lo que decía Gassen, que sí hay causalidades, pero que todavía no las hemos hallado. Y en ese sentido quisiera felicitar al señor Arbaiza por ser un hombre de fe. El señor Arbaiza tiene mucha fe en que la ciencia en el futuro va a descubrir todo lo necesario para evadir cualquier argumento teísta. Bien, en la cuántica no hay causalidad. Dice que la causalidad no existe universalmente. Bueno, me basta con el inicio espacio-temporal del universo. De acuerdo con el teorema Borde-Woodfield-Jenkins, señor Arbaiza, formulado en el 2003, cualquier universo posible que esté en expansión tiene un inicio espacio-temporal absoluto junto con el tiempo y el espacio. Y eso es válido para la hipótesis multiverso e independiente de las descripciones cuánticas del inicio del universo. Es decir, acá no se va a salvar citando a Stephen Hawking. Luego, dice ¿qué momento pone a Dios? Un momento, quiero tocar por favor. Luego, ¿cómo dice el señor Arbaiza? ¿Cómo va a ser causa si la causa tiene tiempo? Nuevamente, falacia y petición de principio. Es perfectamente razonable asumir que hay un ser que es acto puro, que es Dios, la plenitud del ser, y que por un acto libre en ese acto puro eterno elige crear un mundo temporalmente acotado. No hay contradicción intrínseca ahí. Luego, dice el universo no surgió de la nada. Bueno, propiamente la nada no es algo. Sin embargo, el universo está temporalmente acotado. Le cito a Bajo, dice, el astrofísico. Con esta singularidad del espacio y el tiempo, vinieron a la existencia. Literalmente nada existía antes de dicha singularidad. Por lo tanto, si el universo se originó en tal singularidad, tendríamos verdaderamente una creación ex nihilo. Luego, dice, si Dios es la causa primera, ¿por qué actúa después? Bueno, que Dios sea la causa primera no implica que necesariamente se tenga que limitar a eso. Dios, al ser un agente personal, tiene libertad y si desea, puede actuar en momentos particulares haciendo lo que serían los milagros. Es posible si es que existe Dios, no hay contradicción intrínseca. A ver, ¿por qué llamar al primer objeto Dios? El primer objeto, el señor Arbaiza dice que es la singularidad del Big Bang, la masa que está concentrada. Nuevamente, yo he dicho que eso es Dios. He dicho que Dios causó ese evento, porque de la nada nada sale. No he dicho que eso sea Dios. Falacia blanco móvil, señor Arbaiza. Dice, a ver, ya dice, hay galaxias que no nos afectan, que están muy lejos. Bueno, en primer lugar, si aceptamos la posibilidad de vida en otros planetas como posibilidad, es perfectamente razonable que puedan haber condiciones para seres conscientes de otros planetas. Y por otra parte, el ajuste fino necesario para que se dé la existencia de seres conscientes implica la expansión espacio-temporal del universo, el hecho que estrellas muy lejanas estén interactuando con elementos químicos y todo eso. Entonces sí nos afecta, no de modo directo, pero sí en la condición general del equilibrio del universo. Dice, hay billones y billones de planetas y algunos que pueden tener vida. Es cierto, pero el argumento del ajuste fino no considera únicamente la vida humana, sino cualquier tipo de vida posible, incluso con las bioquímicas hipotéticas del silicio. De hecho, en un universo donde hay puro helio, ¿sería posible alguna forma de vida? Bueno, los físicos han visto que es posible, en base a nuestras mismas leyes, que haya universos que sean puro helio. Eso impediría cualquier forma de vida, señor Arbaiza. Luego, el señor Arbaiza dice que yo malinterpreto la causalidad.
O sea, dice que como veo que surgió el hombre, por tanto, el universo quiso causar al hombre. Y dice, el hombre simplemente surgió, no tenemos por qué sorprendernos. Bueno, en ese sentido, si al señor Arbaiza lo chanca un tren, yo creo que la probabilidad de que el señor Arbaiza muera es muy alta. Si el señor Arbaiza sobrevive y se para y dice, bueno, simplemente me paré, es muy improbable que haya muerto, pero estoy vivo, bueno, yo se lo dejaría a él si es el precio a pagar por evitar el teísmo. A ver, qué asombroso, Dios lo diseñó. O sea, dado que veo algo asombroso, Dios lo diseñó. Bueno, no, lo que hay que hacer ahí es, dado que ves un ajuste fino, tienes que entrar a la explicación filosófica de eso. Hay tres posibilidades. O fue por necesidad física, porque necesariamente tenía que ser así, o fue por azar, o fue por un diseño inteligente. Las leyes físicas no lo explican. Las mismas leyes físicas son consistentes con otras constantes. Por otra parte, el azar no lo explica. O sea, 1 contra 10 a la 10 a la 123, un poco complicado, señor Arbaiza. Ya, el señor Arbaiza dice que es posible que hayan otros universos, y como hay muchos universos, de casualidad, hubo uno donde hay seres conscientes que dijeran, oye, mira, qué bacán, hay seres conscientes. Bueno, si yo y el señor Arbaiza estuviéramos paseando por una playa y viéramos el Taj Mahal hecho como castillo de arena, yo diría, señor Arbaiza, esto lo debe haber hecho un gran artista. Y el señor Arbaiza me dirá, no, lo que pasa es que hay muchas playas invisibles en otras dimensiones en las cuales el viento da diferentes formas a la arena, y en una cuadró que haya un castillo como el Taj Mahal. Si es nuevamente el precio a pagar con tal de evitar el teísmo, se lo dejo al señor Arbaiza. Luego el señor Arbaiza dice que no tiene nada de raro que surjan seres conscientes. Bueno, a mí me parece raro que surja un universo en el cual puedan haber seres que digan, no tienen nada de raro. O sea, es cierto que hay formas de vida posibles diversas, pero formas de vida conscientes, eso sí me parece un argumento singular, señor Arbaiza, un hecho importante, y creo que ahí tiene que actuar más propiamente con mi argumento antropológico. Luego, veamos la implicancia de lo que dice el señor Arbaiza. El señor Arbaiza dice que la conciencia se puede explicar por una quinta dimensión o más dimensiones. Ahora, las dimensiones, si se explican por la naturaleza, están sometidas a leyes. Entonces, si la Madre Teresa hizo lo que hizo, y si Adolfo Hitler hizo lo que hizo, fue simplemente por una configuración fractal de lo que sucedía en la quinta, la sexta o no sé cuántas dimensiones, y por eso lo hicieron. No podríamos decir que lo que la Madre Teresa estuvo mal, simplemente podemos decir que nuestros conocimientos científicos no pueden acceder a la quinta dimensión que determinó lo que hizo la Madre Teresa. Pero ahí no hay libre albedrío. La quinta dimensión, al ser un objeto natural y al poder ser explicada por la ciencia, en el futuro, dice el señor Arbaiza, como tiene fe en la ciencia, si es explicado por una causalidad determinista externo a la Madre Teresa, lo de la Madre Teresa no tiene nada de loable. Y tampoco tendríamos base para condenar a Adolfo Hitler. Me parece que la postura del señor Arbaiza de apelar a dimensiones inobservables para explicar el fenómeno de la conciencia destruye la cualidad de hacer juicios morales. Pero el hecho es que los hacemos, señor Arbaiza, y eso no es una mera adecuación a la naturaleza. De hecho, a mí sí me sorprende. Gracias. Bueno, ahora corresponden los 8 minutos al señor Luis Arbaiza. Voy a empezar por el final. Esta es otra vez una falacia de conveniencia, en realidad. O sea, si tú dices, esos argumentos que tú has dicho destrozarían mi concepto maravilloso que tengo de la Madre Teresa, y también destruirían toda la bondad de los actos humanos, porque o sea, si lo que tú dices es cierto, las consecuencias no me gustan. Entonces lo que tú dices es falso. No, eso es una falacia. Aunque, o sea, en realidad lo que me tienes que decir es, mira, es inconsistente tu razonamiento, esto me lleva para acá, esto no prueba lo otro. Pero decirme, qué terrible mundo va a ser el que va a surgir de tu explicación, y no me gusta ese mundo, eso no significa que el mundo no sea así, es una falacia de conveniencia. Ahora, me parece que esto de la falacia del hombre paja, que significa de que uno acusa al otro de cosas que no ha dicho, entonces se dejaron las vestiduras por algo que el otro nunca lo hizo, es lo que sí se consiste en que yo tengo fe en la ciencia. Yo no he afirmado que se va a explicar la conciencia, ni he afirmado que todos los huecos que hay en la ciencia se vayan a explicar. Yo he dicho que que la ciencia está ahorita, la vanguardia de la ciencia está enfilada contra todos los temas que no tienen explicación. Ahorita los científicos están trabajando para explicar cosas que ahorita no hay explicación. Yo no he dicho que lo vayan a encontrar.
De hecho, la razón de que haya científicos es porque hay cosas que no tienen explicación. Pero no he dicho que alguien vaya a explicar, quizás, y él también lo dijo en mi blog, eso también debería recordarlo, probablemente el ser humano haya llegado al límite de su capacidad cognitiva para entender el cosmos. En ese sentido, temas como la conciencia estarían más allá de nuestra capacidad de razonar o de concebir el mundo. Entonces, es perfectamente posible que algo tenga una causalidad natural, pero no lo podamos explicar. Entonces, es falso que yo diga, todo se va a explicar, la ciencia lo va a poder todo y tenga esa creencia. Es falso. Es medio deshonesto que afirmen estas cosas. Ahora, estas constantes, o sea, voy a retomar el argumento de las constantes universales acerca de que tú dices que pasamos por la playa, tú y yo ahí en la playa, y encontramos una casa muy bonita y al final tú me la regalas. Ya. Pero yo te digo, en una playa, en una plaza, una casa no tiene nada que le sobre, pero en este universo todo le sobra. Solamente una pequeña parte del planeta Tierra es habitable por algunos años y de mala forma, que es nuestra pobre vida humana sobre ella, la mía y la tuya. Y el resto del cosmos nos ignora. Y solamente por unos breves instantes estamos acá, como decía un poeta, entre dos eternidades de silencio. Un viaje del olvido al olvido. Así de monstruoso y indiferente es el universo y la vastedad del universo. Y esa es una casa donde habitamos. En realidad, el universo obviamente no está diseñado para nosotros. Y obviamente, más del 99% del universo existe ajeno a nosotros. Creer que todo el universo sea creado para nosotros, yo no lo sé. Ahora, es el momento de que la probabilidad de que el universo sea como es muy remota, es un 10 a la 10 a la 10 a la 120 y tantos. Es un error en el sentido siguiente. Para empezar, nosotros tenemos un número telefónico. La probabilidad de que nos haya tocado ese número es bajísima. Yo tengo el 9 ¿cuántas posibilidades hay de números telefónicos? Un montón. Sin embargo, cada uno tiene un número preciso y nadie se asombra. No es un hecho milagroso que cada quien tenga un número preciso. Entonces, de que un universo tenga las características que tiene, por ejemplo, ¿cuántas características tiene esta botella? Yo puedo, con paciencia, enumerar más de 1000 características. La probabilidad de que fuera de otra forma, un montón de posibilidades. Entonces yo puedo decir, la probabilidad es un milagro esta botella, porque que justo todas esas cosas coincidan, es milagroso. Ya, entonces ese momento no es consistente. Por otro lado, si yo antes de que existiese la botella dijera, va a haber una botella de tales características al azar, sí, sería una coincidencia rara. Pero nosotros estamos al final del tiempo, no al comienzo del tiempo. Entonces ya el universo está como está. Entonces yo digo, mira, ya, tercer planeta, tanta distancia del Sol, constantes universales de tal forma, ya, gran coincidencia, una enorme coincidencia que justo nos permite ser como somos. Pero, ¿cómo podría ser de otra forma también? O sea, ¿cómo podría ser constante de otra forma y nosotros decir, mira las constantes, son distintas a lo que hemos venido a ser? No tiene sentido. Ya, y por último, si es posible, me parece que entonces admitió la posibilidad de otros universos. Si son posibles otros universos, son posibles otras constantes y otros estados de la materia y de la naturaleza y otros estados de la vida. Por último, tú dices el universo, yo digo el universo no tiene causa. ¿Por qué? Porque la causa requiere un tiempo anterior. El universo no tiene un tiempo anterior. El tiempo es, el universo es un propio límite temporal. Entonces, no podemos hablar de que el universo tenga causa. Tú dices, hay un objeto, hay un ser metafísico que es una causa no causada, que es algo así como decir es blanco y es negro, es como decir es frío y es caliente, la causa no causada, ya de por sí es bien rara, una concepción rara. Tú dices, y eso causó, esa eternidad causó nuestra temporalidad, esa infinitud causó nuestra limitación. Ya, yo te digo, pruébalo. Porque tú me dices,
Ah, no, pero ese es el concepto de Dios, me dices. Ese es el concepto que todas las religiones tienen de Dios, más allá después de todo lo demás, que tiene su hijo y todo lo demás. Ya, yo te digo, pero esa es una precisión de principio, pruébalo. Debería ser tu consecuencia. Ya, y esto. Ahora pasaremos a la parte del discurso final por parte de cada ponente. Este constará de 5 minutos y luego daremos paso a la ronda de preguntas. En primer lugar, Dante Urbina. Les tengo que confesar que yo soy un pensador de preferencias aristotélicas. En ese sentido, para mí las experiencias primarias son también un método válido para comenzar a filosofar. Yo no he dicho que el mundo sería feo sin Madre Teresa o algo así. Mi argumento propiamente es que nuestra percepción más primaria nos dice que hay algo singular en la Madre Teresa. Entonces el argumento va por esa experiencia. Luego, dice el señor Albaiza, no tengo fe en la ciencia. Correcto, ¿no? Incluso en su blog dice, creer en la explicación de todo para el futuro no es más que un acto de fe, por definición anticientífico. Bueno, yo aplicaría eso a la teoría multiverso, que por ahora solo es una especulación, no la he aceptado como posibilidad. De hecho, Stephen Hawking en su libro El Gran Diseño explica cómo se generan los muchos universos. Él aplica la suma de historia de Feynman. Feynman te dice que para calcular el recorrido de una partícula, como no se sabe por dónde va a ir, uno calcula todos los caminos posibles y saca el promedio y ese es el proyectado que va a predecir. Lo que dice Hawking después es que hay que darle significado ontológico, o sea que la partícula ha recorrido realmente todas las historias. Es como decir que yo para calcular de dónde voy a ir hasta la puerta calculo todos los caminos posibles. Y voy por un camino real y después digo que en universos paralelos que ustedes no pueden ver he ido por los otros caminos. El mecanismo generador de multiversos de Hawking es arbitrario. Luego, el señor Albaiza dice hay cosas que la ciencia no puede concebir, ¿no? De hecho, habla que todo aquello que sea atemporal, etcétera, es intrínsecamente absurdo. Bueno, es cierto, hay científicos porque hay que explicar cosas. Sin embargo, no solo hay científicos, señor Albaiza, también hay filósofos. Filósofos que no solo tienen que hablar de lo que pueden ver los microscopios o telescopios, sino sobre la generalidad del ser y reflexionar sobre estas cosas. El señor Albaiza dice, a este universo todo le sobra. Ya expliqué que el ajuste fino tiene que ver con todas las condiciones en su conjunto, porque todo está contenido en la patada inicial que dio Dios al balón del Big Bang para meterlo en el ángulo, de que surjan seres conscientes. El señor Albaiza dirá que el balón solito se dirigió. Entonces el señor Albaiza apela al argumento del número telefónico. Dice, es improbable que tengamos cualquier número telefónico, pero eso no tiene por qué sorprendernos. Ya, imagina que yo tengo una baraja. Cualquier combinación de 8 cartas que salga es muy improbable, ¿correcto? Y no te vas a sorprender porque salga una combinación. Pero ¿qué pasa si la baraja tuviera letras y sale una combinación que diga, hola, yo soy Dios y te informo que existo? Eso es complejidad específica, y es el tipo de complejidad que exhibe la vida consciente. Entonces no es cualquier elemento como cualquier número telefónico, señor Albaiza, es algo muy singular. No es lo mismo que cualquier combinación de cartas. Luego, el señor Albaiza ha terminado respondiendo inconscientemente a mi pregunta sobre el ser subsistente. Para el señor Albaiza, el ser subsistente es el universo. La gran pregunta es si es el ser subsistente que tiene en sí el fundamento del ser, se tiene que enfrentar a mi argumento antropológico. O sea, cómo el ser puramente material genera la conciencia. Hasta ahora solo he visto actos de fe sobre la quinta dimensión y cosas de ese tipo. Ya he criticado la teoría Kaluza-Klein para hablar de esas cosas, y también he mostrado la arbitrariedad de la hipótesis de Hawking en su libro El Gran Diseño. Luego de eso el señor Albaiza dice, causa no causada es algo absurdo. Yo no entiendo por qué es algo absurdo. Lo que sería absurdo sería una causa no causa. Eso es absurdo. O sea, alguien que sea causa que al mismo tiempo no sea causa. Acá lo que se dice es que Dios es causa de los demás seres y no es causado por otro ser. El principio no contradicción aristotélico se define como que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Cuando yo digo que Dios es causa, lo digo con respecto al universo. Y cuando digo que es no causada, lo digo con respecto a otro aspecto, en el sentido de que no depende de un ser precedente. Entonces, no siga cometiendo la falacia de hombre de paja. Diríjase hacia mis argumentos, señor Albaiza. Luego, el señor Albaiza dice, bueno, pero ¿cómo sabemos que esa causa es Dios? Por el análisis filosófico de las posibilidades que nos da la singularidad espacio-temporal. Es decir, si de la nada sale, tenemos que tener un ente atemporal y aespacial que genere el universo. A menos que el señor Albaiza quiera decir que el universo es gratuito y ¡pum!, surgió.
Bueno, hay dos posibilidades de entes inmateriales y atemporales. Los números, las abstracciones matemáticas, las ecuaciones, las leyes de la lógica son una categoría. Y la otra categoría es una mente consciente con capacidad creadora. Son las dos opciones imaginables. No digo que las dos son ciertas o que sean ciertas porque las menciono. Sin embargo, analicemos. Los números o las ecuaciones pueden causar algo por sí mismos. Son meras abstracciones, no tienen una infraestructura ontológica a partir de la cual causar el ser. Entonces, yo no creo que una sola ecuación o una ley física puede causar el universo desde la nada como pretende Stephen Hawking. ¿Por qué razón? Porque en la nada no puede haber propiedades ni restricciones, no hay leyes físicas. Lo que postula Hawking, incluso el modelo de Vilenkin, son absurdos filosóficamente. Yo creo que sí hay trabajo para los filósofos, para dilucidar cuáles son los mejores esquemas de pensamiento. En ese sentido, desde una formulación filosófica, creo que he dado buenas razones, no para probar el teísmo al 100% de modo apodístico, pero sí para decir que es una postura que puede ser creída razonablemente por personas racionales. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado el discurso final del señor Dante Urbina y ahora vamos a proceder a escuchar el del señor Luis Arbaiza durante 5 minutos. Bueno, me da mucho gusto que ya empiecen las opiniones del público, que me parece que van a estar súper interesantes. Primero, yo sí quisiera que me parece un poco agraviante que tú digas que yo estoy preocupado no en tus argumentos, sino ¿qué quedaría si no fueran tus argumentos? Yo no solamente te he escuchado a ti hablar, he escuchado tus palabras y he hecho anotaciones. Entonces, yo no estoy interesado, o sea, suena como que estuviera interesado en otras cosas y no en tus argumentos. Yo solamente me refiero a tus argumentos. Entonces, voy por eso, ¿no? Ahora, tú dices, y está mal que se haga esa dicotomía de que, mira, los científicos por acá, los filósofos por allá, y tú te arrogas el título de filósofo. Yo diría que no, eres un filósofo. No por el asunto formal que no tengas título de filósofo, sino porque tu razonamiento no me parece del nivel de un filósofo. Y te diré que los científicos también se dedican a estudiar la filosofía. De hecho, yo estoy llevando la maestría de filosofía de la ciencia, justamente para abordar esta clase de cosas. Entonces, no sé, no pongas acá los científicos por allá y los filósofos por allá, porque un científico puede ser un filósofo también, los filósofos de la ciencia. Este asunto de Stephen Hawking es falso. O sea, eso que tú has afirmado de que hay una teoría acá de Stephen Hawking y es inconsistente porque todo lo que has dicho es falso. Yo he leído directamente de Stephen Hawking, y no lo digo por persona, no lo he leído los libros de divulgación, sino los artículos científicos en el que se están basando estas cosas. Y no va por ese lado la teoría. La teoría de Stephen Hawking es que el universo es una especie de círculo. Y recuerdo un poco la idea esta del eterno retorno de Nietzsche, en que así como el universo se está expandiendo por acá abajo se está contrayendo y se contiene a sí mismo. Por ejemplo, yo quiero dar un ejemplo. Imagínate que en una regla viven unas hormigas y las hormigas están más o menos por la mitad. Entonces alguien dice, y están avanzando, entonces alguien dice, bueno, ¿cómo es posible que esta regla haya tenido un comienzo? Alguien tiene que tener un... Y alguien dice, sí, pues tiene un comienzo, pero ¿cómo va a tener un comienzo? Dice el otro, si algo tiene que haberla causado. Por lo tanto estamos viendo que cada vez que yo camino, siempre hay espacio adelante, espacio atrás, en la regla. Pero en realidad un objeto finito, tiene bordes. Entonces, así como un objeto finito tiene bordes, un objeto multidimensional, y eso sí es estándar en la física, como el universo, también tiene bordes. Esos bordes son su comienzo y su final. Entonces, no se puede extrapolar las propiedades del transcurso al comienzo y al final. Entonces, digamos, yo ahorita sé que hay futuro y hay pasado. Pero para el origen del universo hay futuro, pero no hay pasado, porque no hay tiempo. Entonces, si yo justamente creo que el error de insistir en que hay una causa anterior al universo, significa que yo no quiero admitir que hubo un momento del universo que no había pasado. Yo insisto en la idea de que no, había un pasado y ese pasado es causal, y ese es Dios. Y vuelvo a insistir, ¿por qué tendría que ser Dios? ¿Por qué no podría ser la cosa esa sin tiempo?
Porque para que sea Dios, tendría que ser misericordioso, benevolente, inteligente, totipotente, tener un hijo, tener un Espíritu Santo y la Virgen y todo lo demás. Pero si solamente es una cosa que causa las cosas, eso puede ser un objeto material. De ahí a Dios hay una falta todavía, falta agregarle la bondad y toda esa clase de cosas que se supone que tiene que tener. Ahora, él mismo dice que el universo está repleto de planetas. Entonces, lógicamente, algún planeta tiene que ser apto para la vida humana, y eso es lo que pasa más o menos. Lo mismo pasa con con los universos. Algún universo, o sea, si es posible concebir otros universos, que es la tesis pues de que hay otros números telefónicos posibles, entonces es posible también que este sea uno de los muchos y que por eso tiene esa característica vital. Y por último, si hay una contradicción en este asunto de Dios como causa, o sea, es absurdo afirmar que todo tiene causa, cuando hemos hablado de la causa no causada. Hay una contradicción cuando yo digo, todo tiene causa, metafísico, físico, lo que sea, todo tiene causa, pero Dios no tiene causa. ¿Te das cuenta de la contradicción? Nada más. ¿Se pueden hacer las preguntas? Sí, pueden proceder. A ver. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. ¿Eran inscritas? La dinámica de la pregunta va a ser la siguiente. La persona va a tener que ponerse de pie, alzando la mano. La persona que yo designe va a tener que hacer la pregunta directamente al ponente, al que deseen hacerle la pregunta. Y bueno, el ponente responderá. Va a ser una pregunta por vez. Bueno, el señor de verde primero. Bueno, yo antes que nada quiero felicitar al señor que ha hecho muy buena modernización. Preguntas directas. Yo le pregunto lo siguiente: ¿por qué el señor, primero, cree o no en la teoría de la evolución de Darwin? ¿Por qué no cree o no trata de trasladar ese mismo conocimiento aplicado al universo? ¿Ya? Aplíquelo al universo, traslada ese conocimiento. Si usted dice creer en la teoría de Darwin, va a encontrar una lógica y coherencia en el universo. No hay problema, en mi opinión. ¿Por qué no traslada y está utilizando argumentos de William Paley, que son muy antiguos, para explicar el universo? A ver, el señor me pregunta, ¿cree usted en la evolución? Bueno, en primer lugar precisar que no es un asunto de fe, no es un asunto de análisis de las hipótesis científicas. En ese sentido yo no puedo creer en la teoría de la evolución, o sea, como creer en Dios. Sin embargo, dadas las evidencias que presenta esta teoría, me parece la hipótesis más plausible dado los hechos conocidos. Eso no significa que no tenga huecos o que no tenga o que explica al 100%. Sin embargo, me parece que en esa línea se va a lograr explicar varias cosas, ¿no? Luego, el señor me dice que yo estoy utilizando los argumentos de William Paley. William Paley aplica el diseño inteligente a biología. Yo no aplico el diseño inteligente a biología. William Paley tampoco conocía el argumento cósmico del diseño inteligente. Eso es un desarrollo que se hace en la física desde los 70. Luego me dice, ahora, si usted cree en la teoría de la evolución, aplíquela al universo. Sí, eso es lo que dice. En la teoría de la evolución, un ser procede de otro, ¿correcto? Entonces, si un ser procede de otro, y proceden y proceden y proceden, tiene que haber un principio que sostenga el conjunto. Ahora, yo he ido hasta el principio fundamental del universo en su totalidad. Yo no creo, como el señor Arbaiza, que el universo sea el ser subsistente o que sea un universo cerrado por sí mismo. De hecho, el señor Arbaiza dice que el universo es como una esfera. Ya. El modelo estándar en física se puede representar como un cono, expandiéndose. Y el modelo de Stephen Hawking, que es un modelo cuántico alternativo, como una esfera. O para simplificarlo, una línea y un círculo. Correcto, tú puedes decir que el círculo en cierto modo es autocontenido porque cualquier punto que señales puede ser el principio del fin. Sin embargo, consideramos el círculo porque yo lo he dibujado. Entonces, para el señor Arbaiza, el universo cerrado surgió. Está ahí, listo. Entonces, cuando yo me encuentro con la singularidad espaciotemporal
o sea, con un punto a partir del cual viene todo el devenir, yo puedo romper con la teoría de la evolución y decir, no, esto no se debe explicar. No, sigo coherentemente con el principio general. Si algo existe, tiene una explicación en sí misma o en otro. La teoría de la evolución, o sea, lo que me hace ver es que unos seres dependen de otro, y la evolución del universo en su conjunto requiere de lo que he planteado en mi argumento cosmológico. Así que yo no veo que sea problemático para el teísmo ninguna de las consideraciones que ha presentado. Gracias. Bueno, el joven del libro. Bueno, al señor Dante le quisiera hacer la siguiente pregunta. En su segundo argumento, usted mencionó que la ciencia no podía ni probar ni negar a Dios. Entonces, en tal caso, la ciencia no puede ni probar ni negar duendes, hadas, unicornios. Es ilógico. La carga de la prueba negar la carga de la prueba es una falacia tan simple que cualquiera la encuentra hasta en Wikipedia. Ahora, el deísmo sustenta su Dios usándolo para llenar cada agujero de conocimiento que tiene la ciencia. Antiguamente al Dios se le adjudicaban los terremotos, huracanes, incendios, etc. Conforme la ciencia ha ido avanzando, ha ido llenando cada vez más esos agujeros de conocimiento. Por eso es que muchos lo han llamado ahora el Dios de los vacíos. Le pregunto ahora, ¿qué va a hacer el teísmo cuando la ciencia, al igual que llenó el espacio de los huracanes, terremotos, llene lo que es la conciencia, el origen del universo, y su Dios se encoja cada vez más? ¿A qué nuevo espacio lo van a enviar? Un segundo. El pido sea breve. He terminado. Bien, a ver, se me plantean dos problemas. El primero con respecto a carga de la prueba, y el segundo, la hipótesis del Dios que llena los agujeros. A ver, negar la carga de la prueba, dicho, es una falacia que aparece en Wikipedia, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, una de las falacias que aparece en Wikipedia también es la falacia de blanco móvil, que le atribuye a otro un argumento que no ha sostenido. ¿Acaso mi argumentación ha sido, dado que la ciencia no puede probar ni refutar la existencia de Dios, por tanto Dios existe? No. He analizado La ciencia no tiene por qué. El que hace la afirmación es el que tiene que probarlo. Usted está olvidándose de ello. Déjeme estructurar el argumento, porque si no, no puedo decir nada, no puedo hacer ningún análisis, ¿no? Como he dicho, citando a San Agustín, para quien quiera creer tengo 1000 razones, para quien no quiera creer no tengo ninguna. Veamos, vuelvo al tema de la carga de la prueba. Yo no he dicho que dado que la ciencia no puede explicar, por tanto Dios existe. No ha sido tan simplista el argumento. He analizado ciertas evidencias experienciales, existenciales y científicas, o sea, es una gama amplia, no solo pura ciencia, y a partir de ahí me he preguntado cuál es el modelo filosófico más plausible, más razonable para explicar esto. Es una inferencia filosófica. Entonces, la deducción que yo hago de Dios es una deducción filosófica. Si quiere que se me diga que mi deducción filosófica es inválida, que caigo en contradicciones, todo eso, pero que no se niegue el hecho de que al menos estoy haciendo una conexión filosófica. No estoy diciendo, Dios, porque no sé cuál es la respuesta y no encontré mis zapatos. No estoy diciendo eso. Ahora, me sorprende bastante la actitud de fe también que existe. O sea, en que la ciencia necesariamente lo va a explicar todo en el futuro. Yo quiero nombrar 5 cosas que no puede explicar la ciencia, no importa cuánto avance. La primera de ellas es la lógica. La ciencia no explica la lógica en sí. La ciencia presupone la lógica para analizar los hechos. No se encarga de justificar la lógica. Punto 1. No importa cuánto avance la ciencia. Punto 2. La ciencia no puede explicar ciertas afirmaciones metafísicas. Por ejemplo, la ciencia no puede afirmar que la realidad existe. La ciencia trabaja bajo el presupuesto de que la realidad existe. Un físico dice, mira, pero acá está, tiene dimensiones, lo puedo tocar, puedo hacer experimentos. Pero todo eso es bajo el presupuesto metafísico de que tus percepciones son válidas. Es un presupuesto metafísico. La ciencia presupone eso, no lo prueba. Segunda limitación estructural de la ciencia. Tercera limitación, el tema de juicios morales. La ciencia nos puede decir cómo hicieron los científicos nazis para matar judíos en el Holocausto, pero no nos puede decir por sí misma, no importa cuánto avance, si eso estuvo objetivamente bien o objetivamente mal. Puede incluso estudiar los correlatos cerebrales de nuestros juicios morales, no hay problema, pero no explica de por sí si algo está bien o mal. Y lo mismo con la cuarta limitación, juicios estéticos. Juicios sobre lo bello o cosas de ese tipo. La ciencia puede acceder a explicar las reacciones que tenemos en nuestro cuerpo cuando vemos cosas bellas,
pero la ciencia por sí misma no te puede decir por qué algo es bello. Y finalmente, y esto es lo más importante, la ciencia no puede justificarse a sí misma. No hay forma de probar científicamente la proposición, solo son creíbles las proposiciones que surjan de la ciencia. Uno no puede probar en el laboratorio que solamente las cosas que se pueden probar en el laboratorio son válidas. Entonces hay limitaciones estructurales de la ciencia, y es ahí donde hago deducciones filosóficas. No estoy en la brecha. Simplemente no respondí a mi pregunta. Lo puedes considerar tú, tal vez el público considera algo diferente. Veamos, ¿no? El señor de camisa, ¿sí? ¿Usted? Adelante. La paz y la bendición de Dios sean con todos los creyentes y no creyentes presentes en este auditorio. Yo soy musulmán peruano, como tal tengo una perspectiva un poco distinta a la expuesta en algunas cosas coincidentes, tanto con el ateo como el no creyente. Creo que Dios, desde la perspectiva islámica, se explica por sí mismo, es decir, no a partir del pensamiento o del quehacer científico, ni del argumento antropológico, porque son ambos conocimientos humanos. En consecuencia, tienen la limitación intrínseca de acceder al conocimiento pleno de Dios. ¿Tiene una pregunta, disculpe? Sí, perdón. Para el Islam, Dios es en sí mismo una categoría distinta al ser humano. En consecuencia, la capacidad humana está por definición, por creación, limitada a acceder a ese conocimiento absoluto. La pregunta que yo diría al señor Albaiza es si él reconoce con sinceridad intelectual que la ciencia tiene limitaciones para acceder al conocimiento. Gracias. Sí, voy a aprovechar también para comentar un poquito unas cosas. Rápidamente. No es cierto que la lógica no se pueda sustentar científicamente. En realidad, la lógica corresponde al mundo macroscópico. Nosotros, toda la lógica es un cálculo de las funciones naturales macroscópicas, la no contradicción y todas esas clases de cosas, la no simultaneidad, la causa y el efecto, todas esas cosas son. Pero en el mundo cuántico, todas esas cosas que nuestros cerebros han adquirido, la lógica está en el cerebro y ha sido adquirido a través de la evolución. La evolución nos ha modificado nuestros cerebros para ser lógicos, pero solamente en el mundo macroscópico. Nosotros no podemos intuir las leyes de la física cuántica, no las podemos entender, pero sí las podemos manejar, casi como un ciego maneja un artefacto que nunca ve. Así como un ciego puede ir por la calle, nosotros podemos ir por el mundo ilógico del mundo cuántico. Entonces, parece que sí una relación. Ahora, la moral también, yo doy un ejemplo de una actividad que se puede explicar por la biología, que es la moral, la sociobiología básicamente, ¿no? El terror al insecto existe en todos los animales, no solamente en el perro que lo golpea con el periódico, sino en los animales silvestres. Existen una serie de conductas que eluden el insecto. ¿Por qué? Porque el insecto produce defectos genéticos. Entonces, es muy probable que muchas conductas, como el insecto, se han adquirido a través de la evolución por la conveniencia justamente genética. Y la cooperación, el apoyo mutuo, el amor a los familiares, las neuronas espejo que nos hacen conmovernos por lo que los demás hacen. Entonces, toda esa gama de cosas éticas, el deseo de hacer el bien a los demás, el no hacer el mal a los demás, el principio de autonomía de los demás, la justicia de los demás, todo eso ocurre también en todos los animales sociales. Entonces, no es un fenómeno que solamente ocurra en el ser humano. Entonces, la moral no sería ningún misterio natural. La estética tampoco no es ningún misterio natural. Por ejemplo, un principio estético es el de la simetría. Ese sistema es universal a todos los seres humanos y a muchos animales. De hecho, hay un experimento en que se demostró que las leonas prefieren a las melenas oscuras que las claras. Entonces, hay una serie de juicios estéticos y de preferencias sobre la forma que existe también en el mundo natural, no es ningún misterio. Y sobre si yo considero que la ciencia tiene límites, claro, por supuesto que lo creo. La definición de ciencia es que la ciencia tiene cosas que puede investigar y cosas que no puede investigar. Pero hay un camino, no significa... Hay dos posibilidades. Fuera de la ciencia todo es incertidumbre, o fuera de la ciencia todo es certidumbre. Y en realidad hay también terrenos inciertos fuera de la ciencia y terrenos ciertos dentro de la ciencia. Pero la metafísica, y en especial las supersticiones o la religión, están en esos terrenos inciertos, fuera de la ciencia.
Adelante, profesor. No, como ha habido un torrente cierto de conceptos, me daría horas analizar uno por uno. Yo quería hacer unas pequeñas aclaraciones en cuestiones de cosmología. Por ejemplo, el tiempo no comenzó con la singularidad, ya la singularidad poseía tiempo, porque supone que la singularidad, que es una exageración matemática, ¿no?, es materia, espacio, tiempo y movimiento. No se puede decir que el tiempo comenzó con la singularidad, es absolutamente falso. Se inició un cierto proceso. Por otro lado, hay una causa, ¿cierto?, para esa explosión, esa expansión, esa nueva recreación, ese nuevo proceso. La causa, ¿cuál es en esencia filosóficamente? El conflicto de los opuestos. Tiene que haberse generado una crisis, ¿cierto?, en esa supuesta singularidad, que solo se podía solucionar creando, ¿cierto?, esa explosión y lo que devino después. Por otro lado, hablaron de la lógica. La naturaleza tiene su propia lógica, una lógica salvaje, ¿cierto?, ¿no?, atómico, molecular, de campos y partículas. Pero la lógica, cuando hablaban de la lógica ordinaria, se refieren a la lógica formal. La lógica formal ha sido construida socialmente, por interacción entre sociedad y naturaleza. Las sociedades son las que construyen la lógica formal por sus tres principios, y también basadas en una lógica dialéctica que las engloba. Por otro lado, hablaban, ¿cierto?, de causalidad. La causalidad solo se aplica a cualquier proceso en el universo, pero al mismo universo no, porque el universo, cierto, es un conjunto de sistemas, pero el universo mismo no es un sistema. Además les advierto que en mecánica cuántica y relatividad hay un montón de ciencia ficción. Hawking ha sido criticado por físicos teóricos y experimentales de que exagera y de que se da mucho abasto a la ciencia ficción. Como utiliza mucha matemática, las posibilidades de matemáticas son infinitas, pues entonces uno puede pensar en modelos de universos, multihoja, multidimensionales, pero escapando, ¿cierto?, a la realidad concreta, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Va a plantear una pregunta, profesor? No, quería hacer alguna que se refiere. Quisiera yo también hacer algunas aclaraciones sobre lo que ha mencionado el profesor. No sé si acá nos permitimos, si hacemos lo mismo, creo que estaríamos cayendo en el mismo error, ¿no? Me informa el señor que tenemos 5 minutos. Ya, interactuar. Y hay que poner una pregunta, ¿sí? El señor Dante Urbina, si usted ha expuesto que Dios es el ser contingente, el ser, digamos, el que la primera causa de la cual viene todo el resto, y es, digamos, representa todo prácticamente, el infinito, lo perfecto, ¿cómo me podría explicar la necesidad de crear una pelota para que dispare hacia el arco si todo ella lo tenía en sí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo me puede explicar la necesidad de un universo, la necesidad de igual es la finalidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entender esto, no? A ver, acá hablamos un poco de temas de causalidad. En primer lugar, señalar algo importante. El señor Albaiza dijo que yo escribí al principio que todo tiene causa y que después me definía arbitrariamente en Dios. Falacia blanco-móvil, porque yo dije que todo lo que comienza a existir tiene causa, ¿no? Y eso tiene que ver con el argumento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios, que es un ser perfecto, elige crear el universo? ¿Por qué tiene la necesidad? A ver, en primer lugar, en la postulación teísta, el universo no es necesario, es contingente. En ese sentido, Dios no necesariamente tuvo que crear el universo. Lo que plantea como visión teísta es que Dios, por un acto libre, eligió crear el universo. Ahora, a uno le podría parecer un acto arbitrario. Diría, oye, ¿por qué un Dios perfecto que no tiene ninguna necesidad de nada más que de sí mismo va a crear algo? Es que ahí se está partiendo de una concepción demasiado antropomorfista de Dios. Por ejemplo, cuando tú ves a un chico llevándole cosas a una chica, uno dice, quiere algo. O sea, ¿no? Entonces nosotros le extrapolamos la misma lógica a Dios. Si Dios creó el universo es porque tiene un interés, porque el universo lo va a completar en algo o algo por el estilo. Pero más bien lo que propone el teísmo es que Dios crea el universo no para que le dé algo el universo, no para completarse a sí mismo. Dios no es un ser contingente como para que requiera del universo para existir o para ser pleno. Dios, siendo pleno, crea el universo por un acto libre de su bondad, y eso se evidencia en el ajuste fino de las condiciones iniciales de la expansión espacio-temporal del universo. Fueron tales que surgieron criaturas conscientes, con capacidad de amar, con capacidad de hacer juicios morales,
con capacidad de pensamiento abstracto, con capacidad de estar en una conferencia y preguntándose sobre estos temas. Ese es un hecho. Hay que preguntarnos cuál es el mejor modelo explicativo para este hecho. Y yo creo que el mejor modelo explicativo es postular el teísmo. De hecho, yo fui ateo. Yo fui bien ateo. Y mi objetivo para estudiar filosofía era, de modo autodidacta, como dijo el señor Valle, no soy filósofo de carrera, era destruir a la Iglesia Católica. El primer libro de filosofía que leí fue El Anticristo, de Friedrich Nietzsche. La conclusión del libro es que el cristianismo es el culpable de todos los males de la humanidad. Pero no me cerré en los prejuicios, me abrí a analizar la evidencia, y esa evidencia que analicé leyendo a muchos autores, a Bertrand Russell, a Schopenhauer, Nietzsche, Marx, muchas corrientes de ateísmo, muchos científicos no teístas y abiertamente antiteístas, el analizar esto me llevó a preguntarme cuestiones más profundas y a concluir que la visión más coherente es plantear que Dios existe, y es por eso que yo soy un comprometido y muy feliz teísta. Me parece que hay un propósito en las cosas, y que ese propósito puede ser percibido por el observador consciente. El observador consciente que somos nosotros, tenemos capacidad de hacer cosas trascendentes. Entonces, acá la cuestión fundamental es, dado si Dios existe o no existe, tenemos que pensar, si existe, ¿qué implicancias tiene eso para nuestra vida, la historia y la cosmovisión que tenemos? Y si no existe, ¿qué implicancias tiene? Es ahí donde yo creo que hay buenas razones para apostar por el teísmo. Muchas gracias.